Muy bien, 10:35 y nosotros ya seguimos de vuelta para hacer el análisis desde lo psicológico también. La película, intensamente, en su parte 2, trae nuevos colores y con ello la posibilidad de revelar emociones necesarias, ¿verdad?, para conocer y ojalá en familia poder ir descubriendo. Oye, es importante hablar de las emociones, hemos hablado de lo que significa, obviamente, reconocerlas, vamos aprendiendo nuevos términos. Mientras vamos también revisando las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito para quienes se van sumando a la sintonía de TVU, 10:35 esta mañana, día jueves, donde vamos hablando también de temas emocionales, como los que señalabas Conci, y Gonzalo Espinosa sabe de ello y nos va a comentar y nos va a aclarar un poquito estas emociones que son más complejas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, qué circunspecta hoy día. Bien. Muy felices de poder tenerte acá. Siempre es un gusto esta cercanía que nos hace sentir a cada una de las personas que no solamente trabajamos en TVU, sino que en su casa también. Qué bueno. Así que, primeramente, ir reconociendo, antes de comenzar, ¿cierto?, con la película 2, la importancia de descubrir las emociones. Sí. Ojalá lo más temprano posible. Sí, y hay que reconocer que las emociones, claro, aquí se presentan como personajes relativamente estables, ¿no? Y a pesar de que van teniendo algunos cambios de actitud, por ejemplo, alegría, ¿cierto? La 1 termina aceptando la tristeza como parte fundamental del desarrollo de Riley, de la personaje principal, de la protagonista. También van surgiendo muchas modificaciones durante el tiempo y tampoco hay que considerar que todo esto sea muy estable entre persona y persona. Hay individuos que viven sus emociones de unas maneras relativamente distintas, porque la educación tiene mucho que ver en cómo nos aproximamos a las emociones. Entonces hay gente que no tolera su propia rabia, o hay gente que niega su tristeza, o hay gente que exacerba su alegría, porque en el entorno cultural donde estuvieron, de hecho hay una escena donde alegría van volviendo como al núcleo central, ¿cierto? Y como que en algún minuto dice, sí, estoy trastornada, ¿no? Porque es imposible mantener una buena actitud si miedo, envidia, ¿cierto? Y rabia están constantemente alegando. Y eso también es legítimo en nuestra cultura, como esta idea de que siempre sea la alegría la que esté al mando, es un poquito, no sé, tiene algo de trastorno, por decirlo así. Porque la alegría, al igual que cualquier otra emoción, sirve para enfrentar algunas circunstancias y situaciones en la vida, pero no todas, ¿ya? Por eso es que es muy importante, como tú decías, poder reconocer las emociones que están, saber dialogar con ellas y hacerles caso o oírlas para tomar decisiones, ¿ya? Darle sus tiempos, sí, también, porque cual. cada una de ellas requiere tiempo. Abordábamos hace 2 semanas lo importante también de, por ejemplo, la tristeza, que muchas veces uno la empieza a suprimir de una u otra forma y que es un proceso de reflexión. La alegría tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas cuando es en exceso. Pero ¿qué pasa cuando tú nos explicabas en ese momento que hay unas emociones que son más básicas, como más primitivas, pero a medida que vamos creciendo también vamos adquiriendo nuevas emociones, por así decirlo, o lo que también nos presenta esta película, porque claro, al inicio tenemos aquí a nuestros amiguitos que tenemos en pantalla, que se ven muy lindos de fondo ahí con el foro, con el campanil, enojo o ira, miedo, alegría, envidia y tristeza, pero luego empieza a sumarse ansiedad, vergüenza, nostalgia también nos deja ahí un poquito. Que parece poquito ahí, pero nos deja ahí el gancho para la tercera parte, sí. Y me encanta eso. Pero ¿cómo son estas emociones que me imagino que es como que se suma una con otra y nace Chocapic? Bueno, por eso probablemente en la película la emoción vergüenza surge esta como simpatía o esta pequeña alianza con tristeza, ¿no? Porque la vergüenza es una emoción mixta, que le podríamos llamar, más que compleja, al menos mixta, en donde la tristeza tiene mucho que ver, ¿no? Es una emoción social, le decimos. La vergüenza, la envidia. Sí. Y es muy grande además, que no se puede esconder. No se puede esconder. Me encanta eso. Entonces, por mucho que se tape con la capucha, sigue estando. Y la vergüenza tiene una peculiaridad y por eso probablemente la presentan acá, aunque en el desarrollo del ser humano está alrededor del 1 año y medio, 2 años, ya cuando el niñito se esconde, son mucho más tempranas. Gonzalo, yo te quería preguntar, bueno, la película va presentándonos diversas emociones en la parte 1 tanto como en la parte 2, y eso significa claramente que todas esas emociones son igualmente importantes para la vida. Son igual, y por lo mismo te quería hacer esa consulta. Es importante saber justamente
hacer que todas estas emociones logren tener directa conexión unas con otras o tienen que vivir de manera más separadas? Creo que el concepto aquí es de integración, ¿ya? Más que de fusión, de que todas se vuelvan una y que cuando una se mueven todas, la integración implica que yo tengo la flexibilidad para responder a la realidad conforme lo vaya requiriendo. Y no voy a darle especial preferencia a una emoción sobre otra, ¿ya? Por eso es que a veces cometemos muchos errores, porque hay situaciones en las que hay que responder con un poco de determinación, de coraje, de valentía, que es una emoción basada en la rabia. Pero si hemos tenido una educación que nos castiga la rabia porque las señoritas no se enojan, porque hay que ser bien portadas, etcétera, entonces esas emociones terminan por no salir. Y entonces terminan siendo reemplazadas por otras, por el erotismo, que no se habla acá en la película, pero es una emoción que es súper importante también. Pues la represión, eso también es una emoción, la represión. La represión es un mecanismo psicológico. Perfecto. Es como lo que hace en el tubo este que tiene para el olvido. Esa sería la represión. Esto no lo quiero, ¡pum! Reprimido se esconde, ¿no? De hecho, ahí está la cámara de los secretos y está el secreto más oscuro, ¿no? Me encanta. Entonces, ese secreto. hay cosas que incluso el mismo secreto no quiere salir. No es que yo lo tenga encerrado, es que no es momento, decía él, ¿no? Todavía no. Claro. Entonces, las emociones, podamos decirlo así, por eso, o sea, hay una metáfora que me gusta, tiene que ver con este panel. Las emociones te dan una capacidad de respuesta. Van complejizando tu capacidad de responder a un mundo que para ti también es cada vez más complejo. Y esa complejidad no está asociada a enredar las cosas, no, es a ser más preciso para responder. Entonces, hay veces en que la alegría, la risa, que es la expresión pura de la alegría, no viene para todas las sensaciones de alegría, ¿no? Hay veces que viene una sonrisa, a veces que viene un guiño, a veces que viene una sensación de alivio o un silencio respetuoso. Hay muchas formas de vivir la alegría. Ese ahoguito aquí, como que uno está emocionado. Sí, claro, pero eso es angustia. Oh, pero por felicidad. Sí, pero si la angustia, pero no, vamos a separar felicidad y alegría. Terapéame. Pasemos al sofá. No, pero la angustia es una emoción, o sea, la angustia no aparece ahí, la ansiedad es una emoción de anticipación. Pero cuando uno empieza como a saltar de alegría, así como que, por eso digo así como ahorita, como que... Es angustia positiva, ¿no? No, pero en ese caso sería así una ansiedad, eso sería ansiedad. Una ansiedad, porque la ansiedad, ustedes lo ven, la ansiedad es anticipatoria. Y por eso es que la ansiedad viene a surgir un poquito después, porque requiere que el ser humano, la persona, tenga la posibilidad de conocer cómo funcionan las cosas, y eso a partir de los antecedentes. Es como y de Doctor la Strange, que mira miles de alternativas y que solo una es la correcta. Claro, pero el Doctor Strange es sabio porque de todas las que ve se queda con una. La ansiedad las vive todas al mismo tiempo. ¿Y cuáles son las emociones probablemente más comunes que se pueden ver, por ejemplo, en los seres humanos? La que digamos, con mayor frecuencia está en... Yo te diría que no me atrevería a decir una en particular. Perfecto. No de manera estable. Si tú miras a la gente aquí en Concepción, el miedo es nuestra respuesta natural. Tenemos un parlante en pleno centro que nos recuerda que debemos tener miedo, ¿no? Así, sí, cuide sus cosas porque cualquiera que está al lado podría usted robarlo. Y entonces, entiendo que tiene una intención... O sea, tenemos que... La sociedad nos obliga a tener miedo. Sí, pues divide y vencerás. Sí, claro. Divide y vencerás. Y no hay ninguna emoción que divida más que el miedo, porque cuando... Esto es una cosa también cinematográfica, cuando uno miraba las películas de terror de los años 80, 90 del siglo pasado, ¿cachai? Del siglo pasado, mijita, cuando todo esto era vena. Saca el camarón acá. Pero cuando uno miraba esas películas, el elemento terrorífico era un extranjero, era un alienígena, era un elemento externo. Los enemigos de Estados Unidos eran los iraníes, eran los japoneses, eran los rusos. Ahora el enemigo del protagonista es un traidor dentro del mismo equipo, ¿ya? Ahora nuestras figuras de terror son los zombies. O sea, el que ayer era mi vecino, hoy día me intenta comer. Bueno, sí, de repente igual entre vecinos eso ocurre, pero me refiero, tiene que ver con la intencionalidad de como poner el miedo en la casa, en la puerta vecina, ¿no? Del cool, no del desapego, de una especie de negación, de distancia. ¿Las nuevas generaciones o no? Yo voy a castigar a cualquier persona que vuelva a decir edad del pavo. Sí, le voy a mandar el sopapo. Porque ningún ser humano vuelve a vivir normativamente, o sea, de manera natural,
vuelve a vivir una época tan difícil como la adolescencia, Sí, es complejo. en donde todo cambia para nosotros y Llegan más los encima femillos, tenemos a los adultos llega la tratándonos de pavo. incomprensión, sí, po. O sea, es como... Ya, no más ese Ya concepto basta. entonces, no lo más. sacamos de Es nuestra la edad del vocablo. cambio, es la edad de la reconfiguración, Del proceso. lo que usted quiera. Exacto. Pero cuando yo le digo al otro que es un pavo, es porque anda dando vueltas y no hace Claro. nada como con coherencia. Y lo que está viviendo el adolescente por dentro es todo lo que complejo. muestra la película. Todo cambió. Llegan los maestros, destrozan todo, mañana vengo y arreglo y tengo que aprender a lidiar con estos cambios de ejes Y existenciales. cumplir con todo lo que se pide Y- como sociedad y en la casa. Y hay un punto que me parece que pasa como poco relacionado con esto, y es el concepto del sistema de creencias, que le llamamos identidad, sí. que aparece en la película como identidad. Sí. O sea, ese es el, para mí, como de comprender, ese es el elemento central de la película, no las nuevas emociones. Las raíces que va generando. ¿Y Todo por lo qué que... las emociones ahora entran a jugar unas u otras? Es por los sistemas de creencia. Si yo soy buena en el hockey, dice Rayleigh, tendré amigos. Entonces, cada vez que la parte de la tristeza se activa porque se siente que se va a quedar sola, ¿cómo reacciona? Con rabia, porque la rabia le permite jugar mejor al hockey. ¿Me explico? Entonces, ahí empiezan a complejizarse las emociones porque empiezan a tener funciones particulares dependiendo del sistema de creencias que tengo. Gonza, te iba a preguntar, bueno, estas son películas pensadas para los niños en primera instancia, pero Sí. nosotros también finalmente las Aprendemos. disfrutamos y aprendemos mucho más con ellas, ¿no? Sí, pero tengo que hacer la aclaración. Pero son películas pensadas para entretener, no para educar. Sí. Perfecto. Y en ese sentido, no porque lo diga intensamente, Es así. es porque hay neurobiólogos o Por eso te preguntaba. neuropsiquiatras detrás. Por eso Hay te un grupo de preguntaba, asesores, pero ¿son películas que finalmente ayudan a la enseñanza psicológica o probablemente solamente estamos hablando de entretener desde lo afuera? Nomás? yo te diría que tienen el rol intermedio, Ya, que es como sensibilizar sobre el tema, ok. ¿no? Y que hablemos de esto Claro, como por lo ejemplo, haciendo estamos hoy día. conversando ahora y entonces da para que podamos, porque si se complejizaba mucho, pues nadie la iba a ver, ¿no? Pierde un poco el propósito también de una película, que es Comercial. recaudar fondos, pues, ¿no? Claro. Ninguna de las grandes compañías va a estar de acuerdo muchas veces con la... Hacerla densita. claro, no va a generar pérdida en su... Tiene que tener el final feliz. Sí, tal cual. Pero vuelvo al tema del sistema de creencias porque hay un elemento importante que está en el núcleo de muchos de los procesos de desarrollo de todas las personas, ni siquiera del adolescente, y es el concepto de identidad. Y la identidad no es lo mismo que la esencia. La identidad no es lo mismo que quién soy. La identidad se construye y la esencia es como No, lo pues la que... esencia es lo que está interno. Es lo que- Por eso, lo- la es- identidad, claro. la identidad Claro. se construye. Y se Exacto, construye, sí. claro, es el andamiaje, es la manera en que yo expreso aspectos de mí en este contexto en particular. Y puede ir cambiando. Pero claro que sí, porque va a depender Con del el- contexto. De hecho, ansiedad... Pero es que hay ¿De dónde gente que vives, dice, de yo qué soy así, he sido así toda mi vida y no voy a No, cambiar. po. El ser humano es un ser que está en constante evolución por No. todas las cosas que van ocurriendo Y a no- lo largo de la vida, me imagino yo. Absolutamente de acuerdo. Es más, cuando Es una un persona ser dice humano yo en soy así construcción. y se acabó, No, imposible. esa No hay nada que persona está cerrada al Imposible. cambio, al Es que proceso de imposible, evolución. pues si somos seres vivos, Claro. vamos evolucionando todos los días. Entonces, cuando a una persona le dicen que es lunática porque amaneció de buena y en la tarde ya le pasó algo y está de mala, o sea, yo me preocupo de esa persona que llega con la sonrisa puesta y se va con la sonrisa puesta los 5 días de la semana, o sea, Es de la una semana cosa- laboral. claro. Y gente espera que uno Sí, sea así po. también. Por eso. Y es por eso que también han surgido otras características. No vamos a hablar de la ley Karin, aunque sería interesante ver Oh, se viene. hablar el tema porque desde mi parte estoy haciendo hartas como capacitación a organizaciones en el aspecto, buena. porque hay mucho miedo porque de alguna manera esto genera un cambio en las interacciones. Pero en realidad no es un cambio particularmente, es un, Una es un evolución. poner atención Sí, po. en cómo yo trato a los demás. Y ahí es donde nos asustamos porque nos vamos a dar cuenta que en realidad no hemos estado poniendo atención, ¿no? Y hemos salido a hablar con otros como se nos dio las ganas, Sí, sin po. tener ningún tipo de consideración al respecto. Y finalmente lo que busca es crear espacios saludables, digamos respetuosos, en donde todos vamos a disfrutar. Sí, una de las características de la ley, Karin, es que es para todos lados, no es solamente... De arriba, de Entonces, abajo para arriba. yo como jefe también puedo pedirle, reclamarle a alguien que está violentándome de alguna manera por su conducta, etcétera. Entonces, el elemento del sistema de creencias es relevante, porque las emociones se nutren de esta identidad y la identidad confirma estas emociones. Y ahí es donde hay que, claro, hay un entrevero, como dirían los uruguayos.
hay una conexión muy intensa y entonces cuando uno hace terapia o cuando uno quiere generar procesos de cambio, no solamente basta decir, oye, pero sonríe ante las circunstancias. Hay una parte en donde me da mucha risa cuando le dicen ansiedad, le dice, oye, pero cálmate, o le dicen algo así, y ansiedad dice, ay, gracias, no se me había ocurrido. Y es como que si estás ansioso es porque hay un sistema de creencias que se activó, unas cuerditas que están vibrando y te están diciendo, si tú no logras esto no serás feliz, si tú no tienes esto no serás amado, si tú no tienes, etcétera. Todos los sistemas de creencias que aparecen allí tienen que ver con juicios de la persona. Soy buena, soy una campeona, ¿me explico? Y entonces ahí empieza algo importante, no hay que confundir el conjunto de juicios y creencias, no hay que confundirlas con la persona que soy. Las creencias son cosas que he ido aprendiendo de mi entorno. Y creo yo que esa es una de las principales críticas que le haré a la película. Puede llevar a confusión y hacer pensar a las personas que usted es lo que usted piensa. No, usted no es lo que usted piensa. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que ¿Cómo poder pienso. hacer evolucionar también las creencias que muchas veces bastante que desear nos van dejando como seres humanos? Poniéndolas a prueba. ¿De verdad es así? Claro. Porque cuando las ponemos como creencias en el sentido como ideas fijas sobre cómo Como lo funciona el absoluto. mundo, yo no las cuestiono. Lo que más difícil es cuando digo, oye, yo para tener éxito tengo que arremeter con todo, ¿no? Entonces digo, ¿y si es así o no? ¿Y si lo hago de otra manera y resulta que también funciona? Pero ¿sabes, Gonzalo? Yo creo que quizás para ti puede ser fácil, para mí puede ser fácil, pero para gente quizás no es fácil. Llevo ejemplos de personas muy cercanas. ¿Ya? Ah, ya esto es terapia familiar. Ya. Es terapia familiar. Del No, canal, de del amistad. canal, No, el no, de canal. amistades. De amistad y de otros lugares de trabajo, donde lugares de trabajo, ese rubro en particular, que no voy a Ajá. decirlo porque si no lo vamos a estigmatizar inmediatamente, ese rubro tiene demasiada presión. Todos supimos Sí, de cuál no. rubro estáis hablando, ¿verdad? De turnos. De turnos. Demasiada presión social. Donde uno cambia el auto, todos tienen que cambiar el auto. Oh, Donde el otro se fue de vacaciones, Complejo. todos se... Y yo realmente hago la pregunta Y el que a no es esa menos, persona. y el que no es menos, Obvio, ¿y se cómo? siente menos. ¿Cómo andas con ese auto? Oye, ¿y ese departamento? Y yo realmente hago esa pregunta y digo, ¿y qué te importa a ti? O sea, a mí, las Yo lo personas pondría, que a mí... ¿qué te importa a vos? Pero Sí, entiendo que es más estamos en respetuoso. pantalla. Pero, por ejemplo, si a mí me llegan a decir algo y yo tengo claro lo que yo quiero, lo que yo necesito y lo que quiero construir. Mira. Por eso digo yo, pero hay gente que no. Y que se sucumbe a esa tensión y esa presión de que tengo que hacerlo. Y lo que yo estoy creyendo finalmente quedó ahí en el olvido, en el valle de los... No me acuerdo cómo Ya. se llamaba. verdad. En El esa Valle cosa. del Olvido. Hablábamos recién de Don Igor Vilkomisky. Sí, pero... Una mente brillante, un personaje excepcional, que afortunadamente lo pudimos reconocer en vida por el aporte que ha generado. Siendo nominado a Premio Nacional de Sí. Ciencia, así Así que es. hay candidato. Entonces, y decíamos lo humilde y sencillo que es. Sí. Dime de lo que tu boca habla y te diré de qué careces, ¿no? Entonces, si yo veo que hay una persona que Qué está... ¿Podemos repetir el término? Dime de lo que tu boca habla y te diré de qué careces, ¿ya? Entonces, si yo pongo mucho mi sueldo encima, Yo lo pongo conozco al revés. Dime de lo que te pavoneas y te diré de lo que querés. Claro. Lo que pasa es que aplica también a otros contextos, pero finalmente yo debo entender que esta identidad, cuando la identidad se reemplaza por la esencia, es decir, cuando yo ya no tomo contacto conmigo, con la persona que estoy Sino que siendo, con lo exterior. sino que con este conjunto de identidades me interesa, y las confundo de verdad. Pasa que cuando alguien pasa a llevar mi identidad, es como que me hubiese pasado a llevar a mí. Sí, po. Entonces, no, cuando tú ya tienes claro de que tu identidad es el conjunto de características que tú pones en juego para poder funcionar en un entorno en particular, por eso tenemos una identidad laboral, una identidad social, una identidad sexual, es un aspecto de mí. Entonces, cuando ese aspecto se ha transformado en mí, cuando yo lo he tomado y ese sistema de creencia lo he reemplazado por la persona que soy, ahí empiezan los problemas. Entonces, yo estoy más preocupado de lograr ese indicador de Que tener lo que es lo interno. que sentirme en paz con la persona que soy. Cuando una persona sabe quién es, sabe cuánto pesa, sabe que él la ha ganado y a que no anda probándole nada a nadie. Nada. Entonces, mientras Mutis. más el otro haga pavoneo o aspaviento de ciertos elementos que no tienen que ver con él, sino que son cosas que él u otra persona que está relacionada con él consiguieron, yo creo que ahí el ejercicio ni siquiera es molestarse, es tener un poco de compasión. Porque esa persona siente que si no te comprueba eso, él no existe como persona. Claro.
Entonces es un miedo existencial, ni siquiera... Es estar constantemente validando y agotador. lo que tenemos que ser según finalmente donde nos desenvolvemos, según lo que tiene el otro. El cargo que ocupamos. Pero me parece tan superficial. Las medallas acá, medallas que... Sí, es superficial 100%. hasta cierto punto está bien que sea superficial, porque es lo que yo saco a la superficie para poder interactuar con el otro. Pero que eso no se confunda con la persona que soy, ¿no? Por eso también hay que tener claro que creo que el aporte más importante de la película es el concepto del sistema de creencias. Como cada una de estas ideas se instala en el centro de nosotros y nos hace reconocer, como decía Alegría, otras las emociones primarias, esta no es Rayleigh. ¿Por qué está actuando así? ¿Por qué se está metiendo? Ella no es así. Pero se hace esta transformación de lo que era su base, de lo que está haciendo en ese momento y se crea una nueva... Claro, porque ella ahora tiene que aprender a lidiar con algo que todos los adolescentes terminan por entender. Y es que en algún minuto los papás no vamos a estar. Y en algún minuto ellos van a tener que conseguir que otras personas lo amen. ¿Me explico? Claro. Y entonces tengo que empezar a volcar mi atención en lo que otros buscan de mí, para empezar primero a agradar. Y después con el tiempo te das dando cuenta que cuando eres tú, pues la gente que tiene que llegar, llega. Oye, y sabes que hay algo que no quiero dejar pasar, que además lo que representa la película, una niña con una familia bien formada, de lo que se espera, con los dos papás presentes, que están muy atentos, que tienen una vida familiar donde ellos llegan a cenar juntos, desayunan juntos, hay un vínculo. Y que para que estamos en la realidad, gran parte de nuestros niños, niñas y adolescentes no tienen esa contención, lamentablemente porque los papás tienen que estar trabajando y no tienen ese momento donde el papá en la noche le va a preguntar cómo está y la va a acostar, cuando ella ya es un poquito más grande, 12, 13 años. Pero para tener igual un poquito de consideración con todos esos niños y niñas y adolescentes, obviamente, que pasan gran tiempo solos. Y aquí la idea no es buscar culpables. Absolutamente. Pero si los padres no son culpables por no estar allí, para sus hijos en los minutos de crianza, porque las circunstancias lo impiden, el adolescente tampoco es culpable, por lo tanto, de comportarse así contigo porque tú no estuviste. No se trata de culpables, se trata de consecuencias. Exacto. ¿Ya? Efectos. Y sí, cuando la otra persona no está para en estos minutos de profunda transformación personal, me dejan solo, me tratan de pavo, me ridiculizan, me castigan, me sancionan en vez de acompañarme en este proceso de transformación, entonces ahí es donde tenemos los principales quiebres familiares. Cuando la familia debiera estar allí para acompañar en este proceso de transición, aunque te sea incómodo, aunque le apeste la axila, no, la mamá va, se sienta en la cama y la abraza, aunque le apeste la axila. Porque no se trata de ti adulto, tú ya pasaste por eso, bien o mal, pero ya pasaste por eso. Ahora tu rol es acompañar a esta nueva generación a entrar con seguridad y confianza. ¿Ya? No con un sentido irreal de cómo funcionan las cosas, pero con la seguridad en ella misma de que puede enfrentarlas cuando ocurran. Exactamente. ¿Dónde ponen el foco también para poder construir, verdad, familias que sean capaces de comunicar realmente y de querer ser un aporte para sus hijos en momentos donde claramente es necesario? Todos los momentos de la vida de nuestros hijos es necesario que estemos ahí. Y podemos reemplazar la palabra familia por comunidad. Sí. O sea, comunidad. No es necesario que esté el papá, la mamá, a lo mejor pueden ser los abuelos, pueden ser los vecinos, puede ser el profe, puede ser el pastor, quien sea, ¿no? Pero que esté alguien ahí. Pero que haya alguien que esté interesado en acompañar el proceso, no en normarlo, no en castigarlo, sancionarlo o limitarlo, sino en ver la persona que se está conformando y ayudarle a comprender lo que está pasando. Como dijo nuestro director Mauricio Márquez, le doy los agradecimientos, toda vaca fue ternero. Sí. Todo güey fue ternero hasta que le cortaron los estudios. Gonza, muchas gracias como siempre por este tipo de espacio. Ojalá poder tenerte frecuentemente. Nos veremos el otro jueves si todo lo permite. Te estaremos esperando como siempre. Un gran saludo, ¿cierto?, a todos quienes componen tu gran equipo de vida. Sí. ¿Ah? Siempre presentes. Dani también, saludos a Dani y a toda la gente que también se encarga, ¿cierto?, de poder ayudar y poder complementar a tantas personas que necesitan de una próspera salud mental. Que estén muy Muchas bien, gracias, que estén muy bien. A todas y a todos y a ti, Gonzalo, también te tenemos una invitación para el próximo 28 de agosto, porque eventos en el Gran Concepción tenemos por doquier y desde España llega a nuestra zona. Sí. Tenemos la oportunidad de invitarte justamente a la Chirichota en su primera gira latinoamericana, miércoles 28 de agosto en el Teatro de la Universidad de Concepción. El grupo de humor musical del momento en Hispanoamérica.
Llega a Concepción a deleitarnos con su espectáculo Vuelve los Clásicos. 28 de agosto en el Teatro de la Universidad de Concepción, La Chirichota, un espectáculo que no te puedes perder. Compra ya tus entradas desde ticketpro.cl. Produce Bayo Producciones. Tenemos, vamos a ver ahí si no... Sí, dado que ya no teníamos a los maravillosos Lelutier, poder disfrutar también de este... Mampo Valde, cuando el Mauro. humor cumple su rol, Así de también es. ser denuncia social. Debe de Por cumplirlo, supuesto. así que muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ustedes Eventos por también. doquier, compañeras, así que la invitación entonces a que nos vayamos a una nueva pausa. Oye, si con estas nubes que vienen cargaditas de agua al parecer... Llueve o no llueve, llueve o no llueve. A ver si cae agüita. Pausa y Williams Gómez ya está listo para el primer avance de prensa. Que haya un poco